Volvemos a los periodistas, son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana, y le damos a usted las gracias por acompañarnos. Es un día con muchísima información, no solamente las dos notas que le hemos dado el día de hoy, la captura de Mario Marín, sino también el caso de la llegada a México desde España de Alonso Ancira. Y más información que vamos a seguirle proporcionando, Alejandro, pero queremos hacer un paréntesis porque hay información muy relevante también en términos de el fisco mexicano, en términos de lo que aquí también hemos informado de cómo el año pasado, pues se les cobró a grandes empresas en México impuestos que debían de hacía muchísimos años y que todavía hay algunos pendientes precisamente de grupos empresariales para pues ponerse al corriente de sus responsabilidades fiscales, Alejandro. El viernes le contábamos aquí, usted lo recordará, que el SAT aumentó su recaudación posiblemente sea el peor año económicamente para el planeta y posiblemente el peor año para la economía mexicana histórico, una caída, como sabemos, a causa de la pandemia, una caída de la economía histórica, pero la recaudación se mantuvo, y no solamente se mantuvo, creció un 0.7% en 2020, y esto es porque hubo un trabajo del Servicio de Administración Tributaria que tuvo un episodio, Álvaro, el viernes pasado. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la resolución justo del SAT que obliga a Grupo Electra, perteneciente a Ricardo Salinas Pliego, a pagar un adeudo fiscal por 5,000 millones de pesos por omisiones e impuestos, actualizaciones, recargos, etcétera. Y no es el único caso reciente, Álvaro, en donde el SAT va y bueno, los conduce a donde debían haberlos conducido otras administraciones, que es a pagar sus impuestos, Álvaro. Pues sí. Y justamente para que le informe a usted que nos ve y que nos escucha sobre estos asuntos, es que hemos invitado a la maestra Raquel Buenrostro. Ella es titular del Servicio de Administración Tributaria y es quien ha estado justamente pues apretando a los grandes contribuyentes para que se pongan al corriente. Maestra Buenrostro, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida a Los Periodistas. Buenas tardes, Álvaro, y buenas tardes, Alejandro. Un gusto de estar con ustedes y con todo su auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo se le hace, maestra, para sacarle agua a las piedras? Porque pues el recuento de 2020 es brutal, son 215,659 millones los que se obtuvieron de grandes empresas. ¿Es correcto, maestra, esa cifra? Es correcto, pagaron 892 empresas esa cantidad. Y mucho de este dinero, maestra, no se había pagado, viene arrastrándose porque simplemente pues, las empresas no pues, tenían cuates ahí en el SAT y pues no se pagaba y ya. ¿Es así? Así es, más o menos. A ver, hay de todo. Hay empresarios, la verdad, que van bien, no tienen ningún problema. Hay otros empresarios que por usos y costumbres, pues simplemente como no se les molestaba en su persona, pues simplemente no se les cobraba, pero cuando se les acercó y se les empezó a cobrar, también se ajustaron muy rápido. Hay otros que sí derivaron de muchas auditorías, se cambió el esquema de auditorías, fue más estructurado. Y hay otros que aún con todo y esto y el buen comportamiento de muchos empresarios responsables que contribuyeron, deciden seguir posponiendo el pago e irse a todos los juicios, ¿no? Hacer aplicar todo el aparato judicial
para no pagar hasta el último tiempo que se pueda, ¿no? Estirar la liga a lo máximo. Uno de ellos Claro. es el Grupo Electra, porque este Grupo Electra, perteneciente al magnate Ricardo Salinas Pliego, quien pues tiene una deuda fiscal por 4,916 millones de pesos por omisiones del impuesto sobre la renta, actualizaciones, recargos y multas, pues desde el 2011, y no quiere pagar, maestra Buenrostro. No, y la verdad es que es mucho más grave que eso, porque por estrategia hay empresarios que no se regularizan, no se autocorrigen o no responden a las auditorías, sino se van a juicios. Y esos litigios tienen hasta 3 instancias. ¿Sí? Entonces, esas 3 instancias, la primera instancia podría pasarse muchísimo tiempo ahí antes de que un juez lo caminara, por así decirlo, o le diera seguimiento. Entonces, también hubo que hacer mucho labor de seguimiento a todos los juicios, porque no nada más es uno, son muchos los juicios que están ahí, para no soltarlos y empezar a recibir los fallos. Entonces, así es, sí son muchos juicios. Y en este caso, pues se fue hasta la última instancia con tal de no pagar los impuestos que le estaba requiriendo la autoridad federal. Es el caso, ¿no? Se va hasta la última instancia. Ahorita tenemos 6 juicios ya que pasaron por primera instancia en este grupo, y uno nada más que pasó a segunda instancia. El que nos acaban de comunicar, que salió en medios, que por cierto nosotros todavía no recibimos formalmente la notificación por parte de los tribunales, ese fue la primera instancia, este último del jueves pasado, es primera instancia. ¿Es el de los 5,000 millones de pesos? Así es. Sí, pero son varios, y solo tenemos de los varios uno en segunda instancia, y todavía hay que irse hasta la tercera instancia. ¿Cuánto debe, o sea, todavía de la primera. ¿Cuánto debe Salinas Pliego específicamente? No él solamente, sino sus grupos, Grupo Electra o Grupo Salinas. Bueno, como ustedes saben, nosotros nos tenemos que apegar al secreto fiscal, pero lo que sí les puedo decir que ya es público, porque eso nosotros no lo sacamos, incluso la información sale antes de que nos lo notifiquen al SAT. Tenemos ya 6 juicios que ganamos en primera instancia. De esos 6, uno también ya lo ganamos en segunda instancia, y lo que llevamos ahorita en juicios ya con primera instancia son aproximadamente cerca de 32,000 millones de pesos de impuestos en pesos históricos. Todavía habría que actualizar el monto. Actualizarlos a pesos de hoy. Así es, en términos reales, estos son montos históricos. O sea, puede llegar a ser 40,000 millones de pesos, que es mucho. Maestra, sí. Adelante, perdóneme. No, lo que resulte a partir del momento que se dé el fallo final o que él decida venir a pagar, en ese momento se corta y entonces se actualiza el importe, ¿no? En pesos reales. Así es. Maestra, ¿qué otros grupos todavía? Porque muchos se han puesto al corriente y han ido cayendo uno después del otro. En un año, hay que decirlo también, muy complicado, en donde la solidaridad de estas grandes empresas fue muy importante para las finanzas públicas. También eso hay que decirlo. Era un año muy difícil para México, y para captar era muy complicado. Y las empresas, muchas, lo fuimos diciendo, fueron regularizándose con el SAT, regularizándose. Pero hay otras que no lo han hecho. ¿Cuáles son esas otras que no lo han hecho, maestra? El universo de grandes contribuyentes es más o menos de 12,000. Un gran contribuyente es aquel que tiene ingresos más allá de 1,500 millones de pesos al año. De esos 12,000, este año se hicieron auditorías a 892 contribuyentes. Eso quiere decir que todavía tenemos 11,000 contribuyentes que podemos seguir revisando. Y la estrategia es por sector económico, porque se ponen de moda ciertas planeaciones fiscales por tipo de negocio, por así decirlo, a veces por despachos, y entonces lo que estamos haciendo es identificando cuáles son los sectores económicos que presentan indicadores de riesgo de mayor evasión y elusión fiscal, y nos vamos sobre esos sectores. Entonces,
Ahorita como estamos priorizando es por sector y por monto y revisando. El año pasado mencionamos qué sectores íbamos a revisar, vamos a terminar por, hicimos más o menos de todos los trámites, auditorías que tenemos abiertas, el 50% las cerramos en 2020 y tenemos de ese paquete todavía un 50% abierto. O sea, todavía tenemos carnita, tela de dónde cortar de los mismos sectores económicos. Y aparte estamos agregando nuevos sectores económicos y también otro cambio importante fue que se revisó por grupo corporativo, porque las verdaderas planeaciones fiscales están en los grupos corporativos y sobre todo en las empresas que tienen en otros países, que son las figuras que utilizan para llevar las utilidades luego a paraísos fiscales y no pagar aquí los impuestos en México. Es un dineral el que el fisco deja de recibir precisamente por estas maniobras. Algunas seguramente, maestra Buenrostro, con base legal, otras que tienen que ver con la elusión y francamente con la evasión fiscal de carácter ilegal. Así es. Sí, tenemos las que son obviamente como legales o más tradicionales, esas no se tocan, pero es muy fácil identificarlas pues con la tasa efectiva de carga fiscal que nos van representando, porque nosotros lo analizamos por sector económico. Luego por sector económico vemos cuál es la carga efectiva de impuestos que paga ese sector, esa contribución, lo comparamos con otros internacionales y luego aparte dentro del mismo grupo comparamos las empresas, entonces donde haya una brecha más grande de que pagan un menor porcentaje de impuestos por los ingresos que reciben, ahí es donde vamos focalizando las auditorías y vamos haciendo la programación. Maestra, el caso de la minera canadiense First Majestic Silver Corp llamó mucho la atención en estos días pasados porque se trata de un caso de evasión, es un evadir manipulando además precios, es un caso todavía más sofisticado que difunde la agencia Reuters. ¿Le parece, maestra, que nos vayamos rápido a un corte y al regresar conversamos sobre esto, si nos lo permite? Sí, claro que sí, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Regresamos. Gracias por acompañarnos. Aquí los periodistas estamos platicando hoy con la maestra Raquel Buenrostro. Ella es titular del Servicio de Administración Tributaria y pues es identificada como la mujer de hierro del gobierno del presidente López Obrador, pues porque les está apretando a los que deben dinero y los que no cumplen como cumplimos, pues los que pagamos impuestos y tratamos de no atrasarnos porque es una responsabilidad social. Le habías hecho una pregunta, Alejandro, a la maestra sobre un caso muy específico. El de First Majestic Silver Corp. Es un caso que publica la agencia Reuters, maestra, seguramente hizo mucho ruido en estos días, porque se trata de un caso de manipulación del mercado para evadir impuestos. Y pues se habla de un monto enorme, son 500 millones de dólares. ¿Ustedes lo tienen así registrado, maestra? ¿Lo puede confirmar? Yo estoy obligada a la secrecía fiscal, pero puedo hablar en términos generales, decir que es un adeudo que data desde el 2010. Entonces, estamos haciendo justicia para que paguen bien sus impuestos del 2010 hasta la fecha. Entonces, a lo largo de esos 10 años, casi 11, pues se ha acumulado una cantidad importante porque efectivamente no solo no habían pagado impuestos, sino con base abusando de la normatividad fiscal, pues se les ha devuelto dinero, ¿no? Han acreditado impuestos en lugar de pagarlos. Entonces sí estamos haciendo una auditoría, sí estamos revisando. En algún momento en el 2012 hubo
criterio, por así decirlo, un documento oficial del que se valieron para trabajar, y nosotros ya ganamos un juicio de lesividad, que también ese fue conocido, sonado, por eso lo menciono. Ese salió también del Poder Judicial seguramente. Hubo un juicio de lesividad que ni siquiera iniciamos nosotros, se inició en 2015. ¿Eso qué quiere decir? Es que en el 2015 alguien se dio cuenta que había un documento firmado en el 2012 que contravenía y que dañaba, lesionaba al Estado mexicano en materia fiscal, abusando de ciertos, digamos, privilegios que se tenían como autoridad fiscal. Entonces, en el 2015 se lleva a juicio un caso de lesividad, así se llama, por daño al Estado mexicano, y el año pasado nosotros ganamos la primera instancia. A partir de eso también, en paralelo, First Majestic dijo que él se iba a ir a juicios arbitraje internacional en caso que lo considerara necesario. Entonces nosotros tenemos que agotar todos los procedimientos. Nosotros estamos actuando con estricto apego a derecho. Es un tema en materia, desde el punto del SAT, meramente fiscal, y la materia fiscal no es objeto de los tratados internacionales. Sin embargo, pues si tienen que pelearlo a fuerzas aquí en instancias mexicanas, así es el procedimiento y así son todos los tratados internacionales. Los temas fiscales se quedan en el país donde se está causando el impuesto, la contribución, y solo otro tipo de supuestos son los que aplican en los tratados internacionales. Nosotros vamos a agotar aquí en tribunales mexicanos, en todas las instancias, en todos los juzgados, lo que amerite para llevar a cabo pues lo que nos deben, y ellos harán valer su derecho en caso de que consideren que se les está violando alguna otra cosa, pues procederán también al arbitraje internacional. La verdad es que nosotros hemos hablado no con ellos, sino con todos los contribuyentes, que como institución del SAT, pues a nosotros no nos conviene litigar. Digo, pues entre más pasa el tiempo, pues es menos oportunidad de estar aplicando el dinero. Pues nosotros preferimos sentarnos, hacer compulsas, sentarnos con sus contadores, revisar criterios jurídicos, revisar compulsas económicas y llegar a un procedimiento más ágil para finiquitar el adeudo. No me gusta decirle acuerdos o negociaciones, porque en realidad se aplica exactamente lo que dice la ley. O sea, a nadie se le aplica la ley de manera distinta, a todos se les aplica exactamente igual, y en todo caso, pues el acuerdo nada más es que estamos de acuerdo en la revisión que se hizo, estamos de acuerdo en las compulsas contables y financieras, y estamos de acuerdo en los argumentos jurídicos, y conforme a esos acuerdos, entonces se hace una determinante de crédito. Estamos abiertos, estamos en reuniones con ellos las tienen que solicitar, nosotros no estamos buscando nada porque ya llevamos determinado los créditos de 5 años y nos faltan otros 5 años que están en proceso de revisión. Maestra Buenrostro, los abusos, las maneras de evadir, de eludir el pago de las obligaciones fiscales que tenemos todos los mexicanos y los que viven aquí que no sean mexicanos, se dan de muy diversas maneras. Hay quienes inclusive donan dinero a causas filantrópicas para deducir impuestos, pero también ahí hay abusos. Yo le quiero preguntar sobre un caso específico, una investigación que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador en noviembre sobre los donadores a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, fundada por Claudio X González, que recibe financiamiento de grupos empresariales, algunos a través de sus fundaciones, y saber si ya tiene, que nos informe si ya tiene resultados de esa investigación ordenada por el presidente. Bueno, mire, pues también, ¿qué les puedo decir? Nosotros estamos obligados, suena raro a la Secretaría Fiscal que lo repita, pero nosotros no podemos estar hablando de todas las investigaciones en curso. Lo que sí les puedo decir de manera general es que este tipo de fundaciones, de asociaciones, de cooperativas,
todas tienen un esquema de evasión fiscal muy parecido a la de las factureras, que lo que hacen, meten nóminas de personas inexistentes, o luego meten muchos servicios que no existen, como bien lo dijo, meten donativos que a la mera hora no son donativos, sino son transferencias para otro tipo de acuerdos. Entonces, todo eso se revisa, incluso, por ejemplo, en causas tan filantrópicas como la salud y el problema que tenemos ahorita, sí hay cosas impresionantes, ¿no? Hay fundaciones, por ejemplo, que donan, que supuestamente están donando un equipo a un hospital y luego, y que son públicos, y por eso los hemos identificado más rápido, y el hospital no lo mete en sus activos. Entonces, cuando dices, oye, ¿por qué no estás reportando que crecieron tus activos? Dice, es que me lo prestaron por 2 meses, y a los 2 meses se lo mandan a otro hospital y luego a otro hospital. Entonces, una factura la multiplican en 4 y hacen acreditable un importe, en lugar de 100 millones de pesos, acreditan 400, y luego aparte, al final del día les regresan el equipo. Entonces, lo pagamos doble, nos lo acreditan 4 o 5 veces, casi se lo quieren llevar por hospital semana por semana. Digo, estoy exagerando, pero sí es muy burdo los mecanismos, ¿no? Y también en todos este tipo de organizaciones civiles donde hay atrás labor social, se presta mucho a esconder muchos servicios. ¿Es el caso de Mexicanos contra Corrupción? Pues estamos en revisión, está en proceso como muchos otros, y sí hay como patrones, digamos, ¿no? Entonces, en como los consejos, de Mexicanos por la Corrupción, en muchos, que digamos, asociaciones que hacen trabajo social, lo que meten son factureras, o lo que se encuentran en las nóminas son gente con conflicto de interés y cosas de ese estilo, ¿no? Entonces, eso es lo que se documenta en este tipo de fundaciones o de asociaciones. Dice Mexicanos contra la Corrupción, perdón Alejandro, que hay una persecución en su contra por parte del gobierno y por parte del SAT. No, pues no hay una persecución. Yo diría que se sienta perseguido el que no se porta bien, el que se porta bien, que duerma tranquilo, y el que no paga impuestos, pues que se preocupe porque tiene que pagar, ¿no? O sea, no hay persecución, hay aplicación de la ley. Y ahora sí que cada quien con su conciencia. Maestra, de los sectores, porque ahora nos explicaba usted, se han ido por sectores, porque sí hay patrones, digamos, en ciertos sectores, de acuerdo con lo que usted explicaba y lo que yo entendí. ¿Cuáles son los sectores que más se prestan para la evasión, o donde hay patrones que se utilizan para, pues claramente, evadir sus obligaciones con el fisco? Y si me lo permite, aprovecho y le doy las gracias a quien nos está escuchando en radio, porque en algún momento se va a desconectar radio. Entonces les agradecemos a todos y les pido que se vengan, porque está bien buena la plática con la maestra Buen Rostro, para que nos sigan escuchando en YouTube y también en televisión abierta. Perdón, maestra, ahora sí. ¿Qué sectores? Mire, nosotros lo que hicimos fue revisar. Primero, lo que les decía es cuáles mostraban la brecha más amplia de proporcionalidad de impuestos con relación a sus ingresos, y ahí era donde estaban. Son el farmacéutico, están las minerías, está el sector automotriz, están las maquiladoras, están las tiendas al mayoreo, tenemos también la industria farmacéutica, que nunca se había revisado en 10, 15 años. O sea, tenemos muchos sectores que en 10 o 15 años no se habían revisado. Tenemos el sector energético, el de telecomunicaciones, el sector financiero tampoco nunca se revisó. O sea, no son pocos. Es que desafortunadamente lo que nos encontramos cuando llegamos aquí es que había muchísimos sectores, sobre todo los que tienen utilidades más grandes, que eran sectores privilegiados porque en 10, 15 años no les habían programado una sola revisión. Entonces, todos estos sectores los revisamos, y sobre todo los grupos corporativos también con empresas transnacionales, también observamos muchos servicios, porque también son los Panama Papers, ¿no? Hacen servicios, pero hacia afuera. En lugar de tener factureras aquí en el país, tienen factureras en el extranjero, que son paraísos fiscales. Sale el dinero del país y luego ahí los convierten a fideicomisos, los van brincando de países y de empresas hasta que llega a la cuenta de una persona física, ¿no? Oiga, maestra, y si son amigos empresarios del presidente López Obrador,
¿usted se relaja? ¿Condona impuestos? No, para nada. No, la ley no se relaja, la ley no tiene excepciones. Entonces, la ley se aplica con piso parejo. Esa ha sido la instrucción del presidente, lo dice todas las mañanas casi. Entonces, no hay persecución contra nadie, simplemente es piso parejo. Y como le decimos luego a muchos empresarios, pues nosotros actuamos también como ellos lo hacen. Ellos le invierten el dinero a donde el negocio le rinde más. Pues también nosotros tenemos que dirigir las auditorías, pues donde también por cada peso que nos cuesta al gobierno auditar, pues recibimos más pesos, ¿no? Es una cuestión de rentabilidad. Entonces nosotros también, pues que no se quejen, porque ustedes usan los principios de rentabilidad, pues es la misma lógica con la que nosotros estamos trabajando. Es un principio básico y de sentido común, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió en el caso de Pigmenio Ibarra? Porque es imposible no preguntárselo. Ese es un caso que se hizo público y circuló muchísimo. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Se dice, una investigación de Sandra Romandía y de Santiago Alamilla, que dicen ellos que se benefició con donación de impuestos a Epigmenio Ibarra. No. El 2019, incluso por instrucción del presidente, se hizo una modificación a la Constitución. ¿Qué decía esa modificación a la Constitución? Decía expresamente que no existía ya la condonación de impuestos. ¿Cuál es el impuesto? El impuesto es el monto de lo que se debe pagar cualquier contribuyente, más, en todo caso, la actualización, es decir, pues tráelo en términos reales. Si era un impuesto que valía 100 en el 2000, a lo mejor ahorita ya vale 150, o como sea, ¿no? Ese es el monto de la contribución. Pero adicionalmente, cuando hay procesos administrativos, aparecen lo que se le llaman multas y recargos. Las multas y los recargos se llaman accesorios, no forman parte de la contribución principal o del principal, es un concepto distinto. Ese concepto distinto, el Código Fiscal permite hacer disminuciones en algunos casos, no en todos. Entonces, cuando el Código Fiscal permite hacer disminuciones, nosotros, todo 2020, como regla general del SAT, porque para no aplicar disminuciones discrecionales, ¿no? Por ejemplo, decir, en estos casos se puede disminuir hasta el 40%. Entonces, para no entrar con cada contribuyente de que a ti te toca el 10, a ti te toca el 20, a ti te toca el 30, nosotros lo que hicimos fue hablar con todos y decirles, dependiendo del tipo de adeudo que tengan, les vamos a condonar el porcentaje máximo. El máximo para que ustedes paguen, el máximo para que no estemos regateando y el máximo para que sea el mismo para todos. Entonces, tanto a grandes contribuyentes como a personas físicas, como a todo mundo, si nos pagaban, si llegábamos a un acuerdo de pago, de pronto pago, ahora sí, de pronto pago, ellos se apegaban a la disminución que permite el Código Fiscal de las multas y de los recargos. Y eso es lo que se disminuye y eso es lo que aparece en la información que seguramente tomaron para sacar el dato. Epigmenio efectivamente tenía deudos, como muchos otros contribuyentes, se acercó para regularizarse y con tal de que pagara y hiciera un pronto pago, se le hicieron disminuciones conforme al artículo 70 y 74 del Código Fiscal. El máximo, a todo el mundo se le disminuye el máximo y pagó. Entonces, esa es la razón. Condonaron. ¿Perdón? Sí le condonaron. Sí, no, se disminuyen multas y recargos. El impuesto más la actualización va al 100%. Okay, o sea, el concepto es distinto. Pagó su impuesto. Paga el 100% de la contribución actualizada. Que debía. Y luego el pilón, que son gastos administrativos, que porque te pedí un papel y no lo trajiste a tiempo, te multo con 1,500 pesos. Sí. En esto te multo con un porcentaje de esto. Esas multas son las que se disminuyen. Y dice, se aplicaron a todos para que échenle, paguen sus impuestos y se les va a perdonar. Así es, a todos. De hecho, los grandes contribuyentes tuvieron beneficios más grandes. Por ejemplo, como son adeudos muy viejos de 10, 15 años, a veces el recargo y la multa era más grande que la contribución principal.
O sea, había algunos que debían, voy a inventar números, pero 15,000 millones de pesos y terminaban pagando 8,000. Ya. ¿Por qué? Porque las multas y los recargos se las disminuimos porque eran adeudos muy viejos y me los pagaron. Y luego, aparte, ya una vez que hubo un cambio en el criterio, decir, oye, te auditamos el 2014. Ya viste que este criterio que aplicaste contable está mal. No te voy a abrir la auditoría de 2015 porque te voy a generar multas y recargos. Entonces, mejor corrígete, autocorrígete, para que tú pagues completo la contribución más el recargo, te vas regularizando y no te cargamos con cargas fiscales en un año tan complicado como este, ¿no? Entonces, también eso nos ayudó mucho porque los contribuyentes que fueron, la verdad es que hubo gente muy decente que les auditábamos un año y se regularizaron parejito hasta el 2020, completito. Bueno, y luego había grupos, perdón, nada más que lo hacían para una empresa que les estábamos auditando y tenían 20 empresas y aplicaban el criterio parejo en sus 20 empresas. ¿Por qué? Porque a ellos les convenía porque no generaba multas ni recargos. Pues tanto les funcionó que sí es una recaudación histórica. O sea, en el peor año para la economía de México y del mundo. O sea, que parece poca cosa, pero no lo es. La recaudación en México trae palomitas de todos los organismos internacionales. Es impresionante. Pues, maestra Buenrostro, muchísimas gracias por haber estado este día aquí en Los Periodistas. Le agradecemos que nos haya permitido hablar, preguntarle todos estos temas que son complicados luego de responder, pero bueno, es nuestra chamba. Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias, auditorio. La dama de hierro, le dicen por ahí. ¿Qué otros apodos ha escuchado que le han puesto por su manera de apretar a los deudores? Unas que no me las dicen, pero mejor no saberlas, con eso es suficiente. Y más les vale que no lo digan, porque, híjole. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Buenrostro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Vamos a ir, si te parece, Alejandro, a una breve pausa y volvemos con más en Los Periodistas.